Un placer siempre estar con vosotros. Esto va a ser una manera muy diferente y ya que la reunión es atípica, la predicación también lo va a ser, porque creo que algo que podríamos experimentar es intentar que la reflexión del día de hoy pues pueda ser una reflexión donde podamos participar todos, ¿no? Donde podamos compartir cada uno. Entonces, yo simplemente voy a exponer unos cuantos puntos y luego eh, voy a preguntar ciertas cosas y luego vamos a tener un tiempecillo de compartir cada uno lo que habéis contestado. Vamos a intentar que compartamos todo lo máximo posible, pero bueno, la idea es que podamos llevarnos no solamente la perspectiva que yo traigo para vosotros, sino también poder escuchar, que todos los hermanos podamos escuchar el punto de vista de otros, que yo creo que será muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Bien, pues mira, esta mañana yo lo que quería compartir con vosotros, algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que de alguna manera ya el tema ha salido en la alabanza y en las palabras de Daniel y de Bori, es que realmente vivimos en una situación donde todos los días tienen sus propios problemas. Y pensando en eso, así he titulado la predicación, cada día tiene sus propios problemas. Lo que estaréis de acuerdo conmigo es que la situación del COVID, si algo está haciendo, es que está modificando nuestras vidas. Esta situación, o sea, esta manera de reunirnos hace un año, para vosotros posiblemente sería inconcebible e impensable el estar reunido de manera telemática, ¿no? Y muchos de vosotros ni siquiera sabíais que esto podría ser así, ¿no? Y eso es algo que está cambiando nuestra vida y posiblemente va a afectarnos como iglesia, ¿no? Pero una de las cosas que yo estoy observando, que me ha llamado mucho la atención, es que oigo a muchas personas que la situación del COVID le está provocando ansiedad. Ansiedad por no saber qué puede suceder en el futuro. El COVID lo que está provocando es que no podamos planificar nada, porque la situación es tan cambiante que el mañana es muy difícil, ¿no? Y es impresionante lo mucho que esto nos está afectando a nivel psicológico. Eh, Muchas personas están necesitando ayuda profesional y ya que se sienten estas personas y se sienten intranquilas y están llenas de incertidumbre. La incertidumbre creo que es una de los grandes síntomas que está provocando el COVID, ¿no? El qué puedo hacer, qué va a ser mañana, qué puedo hacer o no hacer mañana. No me voy a poder reunir con los hermanos, no me voy a poder reunir, voy a poder ver mi familia, los puedo abrazar, no los puedo abrazar, los puedo besar, el COVID se irá, no se irá. Todo esto es una incertidumbre que nos llena de angustia. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos tratar qué es lo que la Biblia, qué es lo que el Señor nos enseña acerca de la incertidumbre. Si me acompañáis a Mateo 6, del 25 al 34, aquí Jesús está hablando de la incertidumbre de las necesidades básicas y cómo el Señor nos enseña cómo debemos tratar esto. En Mateo 6, del 25 al 34, dice así. Leo en la versión internacional, ¿vale? Dice, por eso os digo, dice Jesús a sus discípulos, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo lo vestiréis. ¿No tiene la vida mayor valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y porque, por mucho que os preocupéis por la ropa, observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que vosotros las necesitáis. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día trae ya sus propios
problemas. Muy bien, pues este es el pasaje donde me gustaría meditar esta mañana con vosotros. Y algo que me llama mucho la atención en el versículo 25 es que cuando leemos, las primeras palabras de Jesús dicen, no os preocupéis por vuestra vida. Haciendo un estudio un poco más exhaustivo, la palabra en griego que Jesús utiliza para preocuparse es merimnao, que también se puede ser traducida por estar distraído. Es muy interesante que Jesús use esta palabra porque aunque en nuestra vida muchas de nuestros problemas y nuestras preocupaciones son lícitas, nos distraen de lo realmente primordial. La mayoría de las veces nuestros problemas o preocupaciones requieren de toda nuestra atención, porque son cosas lícitas, porque son cosas importantes, porque son cosas que realmente nos preocupan o son cosas que son problemas que tienen que ver con personas a las que amamos, pero aún así desvían nuestra atención de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Yo creo que el mejor ejemplo lo podemos ver en Lucas 10, del 40 al 42, donde Jesús está en casa de Marta y María, y Marta, y conocemos, yo creo que todos conocemos este pasaje, y Marta está sirviendo a Jesús, y María está a los pies de Jesús escuchando cada palabra que Jesús está diciendo, atesorando cada enseñanza que Jesús está exhortando. Y en un momento Marta se acerca a Jesús y le dice así. El versículo 40 dice, Marta por su parte se sentía muy abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es muy interesante que Jesús está aquí está marcando que María está haciendo lo más importante. Aunque aparentemente la preocupación de Marta era servir, ser una buena anfitriona y proveer de las mejores cosas que ella tenía para su invitado, pensando que ella posiblemente su lenguaje de amor sería hacer actos de servicio, servir a los demás para mostrar que estaba amando a los demás, Marta estaba sintiendo que su hermana no le estaba amando, que su hermana la estaba dejando sola, pero María había escogido algo que Jesús lo llama solo una cosa es necesaria, y ha escogido esa cosa es la mejor y no se le va a ser quitada. Borio ha dicho que tuviera a mano papel y boli, y me gustaría que pudiéramos meditar en dos preguntas que quiero haceros esta mañana. La primera es que cuando lees el pasaje de Jesús en casa de Marta y María, ¿a qué crees que se refiere Jesús cuando le dice a Marta que solo una cosa es necesaria? ¿A qué crees que se refiere Jesús cuando le dice a Marta que una sola cosa es necesaria? Y la segunda pregunta es, ¿qué cosas hay en tu vida que te distraen de confiar en Dios y sus promesas? ¿Qué cosas hay en tu vida que te distraen de confiar en Dios y sus promesas? Estas cosas son cosas lícitas, son cosas que diría, hombre, es que si son mis quehaceres, son mis preocupaciones. Pero realmente cuando miramos el pasaje, lo que realmente Jesús le está diciendo es que lo que María había escogido y Marta estaba perdiendo es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios? ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? Encontramos el abastecimiento de nuestras necesidades. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Que en la presencia de Dios no va a haber ni enfermedad, ni lágrimas, ni sufrimiento, y que el resplandor de la gloria de Dios va a sustituir a la luz del sol. ¿Qué podemos encontrar en la presencia de Dios? Todo lo que necesitamos, absolutamente todo. Y esto es lo que Jesús le estaba dejando entrever a Marta. Marta, tu hermana está en la presencia de Dios y todo lo que ella necesita está cubierto ahora mismo. Y eso es lo que debemos entender cuando vemos que la ansiedad, que la incertidumbre, tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de poder buscar la presencia de Dios y rendirnos en ello. Y eso es lo mejor que podemos hacer.
Pero yo creo que muchas veces las circunstancias y los problemas nos hacen dudar de hasta dónde se extiende la fidelidad de Dios con nosotros y sus promesas. Muchas veces pensamos que Dios sí ha sido fiel hasta hoy. Y ayer lo estaba hablando con una hermana muy querida nuestra de Barcelona, una conversación por teléfono. Y ella decía, sí, yo sé que hasta hoy puedo decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero ¿y mañana qué? ¿Y mañana qué? Hay tantas veces que el Señor ha puesto a prueba eso en mí, de saber que el Señor en el pasado ha sido fiel y que el Señor en el día de hoy me pone en situación donde tengo que confiar en Él. Y yo siempre le pregunto, Señor, ¿y hoy qué va a pasar? Y el Señor siempre termina llevándome a decir, yo he sido fiel hasta el día de hoy, yo fui fiel en el pasado, ¿por qué piensas que en el futuro no lo voy a hacer? Y el Señor siempre me lleva a, este versículo, a Romanos 8:32. Y este versículo es un versículo que el Señor al final me hace entender y me hace ver mi vergüenza, mi propia poca fe. Dice Romanos 8:32, Él, hablando de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Para mí esto es un bofetón de realidad espiritual, es un bofetón de realidad que Dios me muestra y que a mí me hace sentirme avergonzado. El Señor siempre me muestra, si yo he pagado el gran precio, si yo he dado lo mejor que tengo, que es mi hijo, para ti, ¿cómo no voy a cubrir tus necesidades? ¿Cómo no voy a estar pendiente de todo lo que necesitas? Porque todo lo que tú necesitas comparado con entregar a mi hijo son minucias para Dios. Son cosas que Dios puede hacer mucho más grandemente de lo que nosotros ni siquiera pensamos. Si nos vamos al versículo 26 del pasaje de Mateo 6, hay algo que me llama la atención y es el ejemplo que pone Jesús para compararnos a nosotros. Dice, mirad las aves del cielo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos pensar que las aves son animales vagos, ¿verdad? Las aves precisamente son animales que trabajan mucho. Y Jesús hace esa comparativa, dice, mirad las aves del cielo, ellos hacen lo que tienen que hacer, no siembran, ni cosechan, ni guardan en los graneros, y sin embargo Dios las alimenta, ¿no? Podemos al final entender de que nosotros mismos no necesitamos tener una confianza ciega en Dios e ingenua. Pese a la incertidumbre podemos confiar y podemos planificar y organizar para el futuro. Y todo aquello que esté fuera de nuestro control debemos dejarlo en las manos del Señor. ¿Qué cosa hay en tu vida ahora mismo que está ocupando tu preocupación y tu ansiedad? Y son cosas que tú no puedes controlar. ¿Qué cosas puedes tú controlar? Yo puedo controlar que yo puedo levantarme, yo puedo hacer la comida, yo puedo hacer todas las cosas que forman parte de mi responsabilidad. Pero ¿qué cosas hay en mi vida me llevan a estar ansioso, a estar preocupado, a estar deprimido incluso en esta situación que yo no puedo controlar? ¿Es eso sano para el ser humano? Los psicólogos dicen que eso son cosas que escapan a nuestro entendimiento y que son cosas que no podemos controlar. Si yo no puedo controlar, por ejemplo, el que el día de mañana yo no sé si voy a estar vivo o si yo no sé si va a haber coronavirus, ¿por qué estar ansioso en eso? ¿Por qué no mejor podemos dejar esas cosas en las manos de Dios? Creo que el versículo 27 refleja muy bien lo que quiero decir. Cuando vamos al versículo 27, hay una frase que Jesús dice, ¿quién de vosotros puede añadir, por mucho que se afane, un día al curso o una hora al curso de su vida, ¿no? La Reina Valera del 60 dice esto que es muy interesante. Dice, ¿quién de vosotros podría añadir, por mucho que se afane, a su estatura un codo? ¿Qué tiene que ver la estatura con los días? ¿Qué hay aquí? La palabra que vemos aquí que dice el curso de la vida es en griego es geliquía, que puede significar edad, estatura o altura.
vemos un par de ejemplos en la Biblia. Vemos que Zaqueo, por mucho que él quiso que en el momento en el que pasara Jesús hubiera podido crecer 3 palmos, no pudo, no pudo. Al final él tuvo que subirse a un árbol y por la misericordia de Dios, Jesús le dijo: Zaqueo, baja, que hoy voy a comer en tu casa. También podemos ver el ejemplo de Sara, la mujer de Abraham, que incluso diciéndole el propio Dios en su promesa, vas a tener un hijo, ella tuvo en duda la Heliquía, su edad. Soy demasiado vieja, y aún así Dios cumplió en ella la promesa. Dios cumplió en ella la promesa de que sus descendencias se multiplicarían como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Son cosas que no están en nuestro control. Nosotros no podemos controlar ciertas cosas que no dependen de nosotros. ¿Puedo yo preocuparme el qué va a pasar de mi hijo si yo muero hoy por coronavirus? ¿Puedo yo controlar qué va a pasar con mi familia? ¿Puedo yo controlar qué va a ser de mi vida? ¿Puedo yo estar preocupado por mi ahorro para proveer para el futuro? Sí, sí, a lo mejor lo más lícito sería ser precavido, ser sabio y tener ahorro. Pero puede mi esfuerzo y la ansiedad tenerme permanentemente pendiente para que yo esté pensando solo en mi ahorro y proveer para el futuro. ¿No está mi futuro en las manos del Señor? Me gustaría que reflexionáramos sobre todo esto que estoy diciendo en la segunda pregunta. ¿Qué preocupaciones tienes ahora que a la luz de este pasaje Dios te está mostrando que debes de dejar en sus manos? ¿Qué preocupaciones tienes ahora que a la luz de este pasaje Dios te está mostrando que debes dejar en sus manos? Pues bien, algo que está quedando al descubierto es que algo que sí debemos estoy oyendo un montón de ruido, no sé por qué. Ahora se ha quitado el ruido. Algo que deberíamos, que está quedando patente y lo que estamos diciendo es que la prioridad número uno es escuchar al Señor, ¿no? Bueno, aunque yo lo que estaba buscando más en la pregunta es, a la luz de lo que estábamos leyendo, si hay algo que personalmente el Señor te está diciendo con el pasaje: oye, esto está siendo algo que es una preocupación ilícita, que te está distrayendo de quién soy yo, de estar en mi presencia, de lo que yo te puedo proveer, de lo que realmente soy yo en tu vida, quítalo. Esa era un poco más la idea. Pero bueno, lo que sí es cierto es que cuando vemos los versículos 31 y 32, Jesús nos está animando a una cosa muy importante, y es que dejemos de estar preocupados por el futuro. Dejemos de estar preocupados por lo que ha de venir, porque dice Jesús, esas cosas son propias de los paganos. Es decir, de todos aquellos que no conocen al Señor. Nosotros conocemos a Dios y nosotros sabemos de lo que es capaz de el Señor y sabemos de cuál es el poder de Dios para nuestra vida. Así que, teniendo eso claro, Jesús nos está diciendo: dejad de preocuparos por lo que necesitáis, porque esas cosas son cosas de los paganos, son cosas de aquellos que no conocen a Dios, y vosotros sí lo sois. Es una costumbre que tenéis que dejar de hacer, porque no es para aquellos que son mi hijo. Lo realmente importante aquí en el versículo 33, y aquí está la clave, es lo que Jesús dice. Dice en el versículo 33, deja muy claro Jesús: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hay dos cosas aquí que son claves, son el reino de Dios y su justicia, y debemos saber que como creyentes esto debe ser lo realmente prioritario en nuestra vida. Pero ¿qué significa el reino de Dios y su justicia? Vamos a mirar Marco 1.15. Marco 1.15 dice: se ha cumplido el tiempo, decía Juan el Bautista. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean la buena nueva. Como creyentes, muchas veces las preocupaciones hacen que dos cosas que el Señor nos ha pedido a nosotros
quede a un lado, que tiene que ver con la extensión del reino, que tiene que ver con la proclamación de las buenas noticias que tan necesarias son en nuestro día de hoy y que esas buenas noticias primero tienen que ser buenas noticias en nuestra vida. La primera es el arrepentimiento. Tenemos que dejar que el arrepentimiento, que el mensaje de arrepentimiento sea algo en nuestra vida que tenemos que llevar por bandera. Hemos sido llamados por el Señor para predicar el arrepentimiento, de que la solución a la perdición de este mundo, a la salvación de la perdición del ser humano está en el arrepentimiento, en volvernos de cara al Señor. Y luego en la predicación de las buenas noticias, que ese arrepentimiento está basado en la salvación de Cristo, en el lavamiento de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo y por la profesión de la fe. El arrepentimiento y la fe son dos cosas, son las piedras angulares del reino de Dios. Siendo estas dos cosas tienen que ser prioritarias en nuestra vida, y los problemas y la angustia y la incertidumbre no pueden distraernos de esas dos cosas, porque sabemos que esas cosas están cubiertas, porque sabemos que mayor es el que está detrás de nosotros y su poder, y tenemos que enfocarnos en ser mensajeros del arrepentimiento y practicantes de la fe. Los siguientes versículos Jesús nos muestra varias cosas, que la vida es efímera, con el ejemplo de la hierba, de que mirad cómo es la hierba hoy y mañana es echada en el horno. Mirad los lirios del campo. Es increíble que Dios hace cosas tan preciosas que son efímeras, que son poco duraderas. Las flores. Hay flores que solamente nacen en primavera y duran unos días y después se marchitan. También nos enseña de que debemos poner nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones en estas cosas. A veces estamos demasiado preocupados en cosas que ni controlamos, como he dicho antes, y cosas que son efímeras, cosas que son volátiles, cosas que hoy están y mañana posiblemente no están. Y que nuestra vida es transitoria y pasajera. Si algo creo que que estaréis de acuerdo conmigo, es que nosotros estamos de paso en esta vida. Que nuestro paso por aquí es algo transitorio, es pasajero. Somos ciudadanos del mundo viajando, somos ciudadanos del cielo viajando por el mundo. Con una misión, con un estandarte, con una visibilidad. Y es que el arrepentimiento y la fe deben ser la prioridad en nuestra vida. Las palabras de Pablo no pueden caer en saco roto cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si yo estoy vivo y viajo por este mundo, la razón de vivir debe ser Cristo, el arrepentimiento, la fe, el perdón de pecado. Eso debe ser lo que yo abogo, lo que debe proclamar mi vida. Pero si muero, ya he ganado, porque estaré en ese lugar de Apocalipsis 21, donde no habrá dolor, ni lágrima, ni sufrimiento, y estaremos ¿dónde? En el lugar de privilegio que no nos será quitado, como le dijo Jesús a Marta. Estaremos en su presencia por los siglos de los siglos. Y eso debe ser nuestra esperanza, mis queridos hermanos. Versículo 34. Las palabras de Jesús son un bálsamo para nuestra alma. Nos libera de la ansiedad y de la incertidumbre de el mañana qué. Las palabras de Jesús en el versículo 34 dice: por lo tanto, no angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes y cada día ya tiene sus propios problemas. Déjame hacer una pregunta. ¿Yo me puedo preocupar por el mañana si ni siquiera sé si yo mañana voy a levantarme? Yo puedo estar preocupado por qué voy a vestirme o qué voy a ponerme mañana. Entendeme lo que quiero decir. No estoy hablando de, mira, mañana tengo que ir a tal sitio, pues voy a preparar la ropa para... No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de si voy a ser provisto de mis necesidades. Podemos estar ocupando nuestro tiempo de testimonio a los demás en esas cosas que no son lícitas, que son efímeras y que no tienen importancia. Las últimas palabras de Jesús deben ser un bálsamo. Dejad de preocuparos.
Dejad de invertir vuestro pensamiento y vuestro tiempo en, Señor, ¿vas a proveer para nosotros? La respuesta es sí. La respuesta es sí. A lo mejor no van a ser, el Señor no va a cumplir con tu expectativa, porque las expectativas de Dios son mucho más altas y mucho más sublimes de lo que tú ni siquiera puedas esperar. El Señor va a cumplir con su palabra. Sí, la respuesta es sí. Pero debemos mirar estas cosas con un contraste. El contraste de el mañana que lo podemos ver en las palabras del Salmo 95:7. El Salmo del 95:7 nos dice así y hace un contraste con las palabras de Mateo. Dice el Salmo 95, porque el Señor nuestro Dios porque el Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mirad el contraste. Mirad el contraste que hay aquí, el contraste interesante que hay del no preocuparse, dejar de preocuparnos, pero escuchemos la voz de Dios. Debemos ser conscientes de que el mañana se hace presente y que trae nuevos problemas y nuevas preocupaciones. Eso es una realidad. Si pensamos que como creyentes, por tener al Señor de nuestro lado, no va a haber problemas o preocupaciones, nos equivocamos. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. ¿Por qué olvidamos que estamos del lado vencedor? ¿Por qué olvidamos que estamos ya en el lado que ha vencido? Confiemos en las promesas del Señor. Pero también, con los nuevos problemas y las nuevas preocupaciones, también habrá fuerza renovada. Habrá la ayuda del Señor renovada cada día. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Dios nos ha dado hoy la fuerza que necesitaremos mañana, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado hoy la fuerza para los problemas que vendrán mañana. Me encanta este pasaje de Lamentaciones que dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Vamos a terminar con las dos últimas preguntas. Y las dos últimas preguntas que me gustaría que reflexionáramos es, ¿qué esperanza y nuevas fuerzas te han hecho ver este pasaje? ¿Qué esperanzas nuevas y fuerzas te ha hecho ver este pasaje? Y la última pregunta es, ¿qué has aprendido hoy por medio de esta porción de la palabra de Dios? ¿Qué has aprendido hoy por medio de esta porción de la palabra de Dios? Yo solamente quería despedir ya este tiempo con una sola frase. Y una frase es una cita. Y lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes de que podemos perder muchas cosas. Podemos vivir sin esperanza. Podemos vivir sin provisión. Podemos perder cosas que queremos. Pero hay una sola cosa en el mundo que no nos va a suceder. ¿Y sabéis lo peor que no nos va a suceder? Lo peor que te puede pasar, eso no te va a pasar. ¿Y sabéis lo que es? Y es que Dios nos abandone y nos dé la espalda. Eso nunca va a suceder. Y esa debe ser nuestra esperanza frente a una situación desesperante. Y es que Dios jamás nos va a abandonar. Dios jamás nos va a dar la espalda. Así que con esto me gustaría que reflexionáramos y que nos acompañara esta enseñanza durante la semana. Daros las gracias y que el Señor os bendiga.